Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con un tema apasionante. Es una auténtica novela, casi que como una película de ficción. Se trata de contarles, de participarles en términos muy sencillos, cómo será el rescate del galeón San José. ¿Qué fue el galeón San José? Un galeón construido en Vizcaya, en Bilbao, en España, que después de salir de Cádiz, 2 años más tarde, llegó a Cartagena. Aquí estuvo un tiempo, fue cargado con lingotes de oro, monedas de plata, joyas preciosas, esmeraldas, qué sé yo, y seguía con destino a Portobelo, en Panamá. Pero en Panamá también terminaron de cargarlo con más plata, porque este galeón era como el banco móvil que tenía el nuevo reino de Granada, y todos los españoles, migrantes que estaban aquí, el producto de su trabajo y de despojos y de todo lo que ustedes quieran, pues ellos necesitaban enviárselo a sus familias de una manera segura, no en cualquier barquito que podía ser pirateado, no, en un barco seguro. Y estos eran una flotilla, no solamente el galeón San José, sino el San Joaquín y otras 26 naves que servían para escoltar, pues, ese galeón tan precioso y tan espectacular. Pero ¿qué pasó en ese momento? Hemos invitado al doctor Ernesto Montenegro, que es el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, doctorado en antropología de la Universidad Nacional, magíster también en antropología y en arqueología en Francia, 3 o 4 títulos, doctor en antropología de la Universidad de Barcelona, todos los estudios, catedrático, bueno, todos los pergaminos. Y el Pelietas, el que tiene que defender al Estado colombiano de las pretensiones de España y otros que hasta el momento están simplemente pidiendo información, porque España considera que eso es de ellos, por una serie de razones que no son del caso enumerar aquí. Es el doctor Juan Manuel Vargas. Ese es el director jurídico del Ministerio de la Cultura, es abogado del externado y tiene 10 años, 15 años de experiencia en estas materias. Doctor Montenegro. Muchas gracias por su invitación. ¿Qué llevaba realmente el galeón? Permítame señalarle una cosa que vale la pena, doctor de la Universidad París 4 en París. El galeón tenía una responsabilidad importante, que era transportar la carga fiscal que se había recogido ¿Impuestos? en el Perú, efectivamente, los impuestos que se habían recogido en el Perú, y desplazarlos hacia la península ibérica, efectivamente, para mantener la guerra de sucesión por la corona española en ese momento. Pero 2 años de presencia del galeón en Cartagena le habían permitido cargar una serie de elementos, como usted muy bien lo señaló, que pertenecían a las distintas gobernaciones, a la gobernación de Popayán, a la gobernación de Santa Fe, a la gobernación de Santa Marta y a la gobernación de Cartagena. Habían todos ellos desplazado riquezas para poderlas embarcar en el San José. Entonces lo que tenemos allí es una carga muy importante, proveniente de muy distintos sitios y de distintos tipos de propiedad. Todo eso fue consignado allí, y esa es la riqueza del San José, porque nos va a mostrar cómo es la economía profunda en ese momento de la historia. Pero fuera de eso había, digamos, consignaciones de ese tipo de material o de mercancía valiosa de particulares. Por supuesto que sí. Hay envíos que se hacen a través, pues, de terceros, digamos, la función misma del barco, pero adicionalmente hay personas que se embarcan para transportar sus riquezas. No hay que olvidar que hay 600 personas en el que murieron barco. Todas. Hay 6 personas que son rescatadas, hay 6 marinos rescatados por los ingleses, pero los pasajeros todos murieron en los eventos. Bueno, ¿el barco explotó o simplemente qué pasó? Eso ha sido una discusión importante, porque teníamos las 2 hipótesis. El barco se desestructuró y se fue a pique porque la vibración de los cañones de bronce le habían generado unos daños estructurales. Esa era la primera hipótesis. Y la segunda era el hecho de que hubiese explotado.
Sin embargo, el comodoro inglés se defendió siempre diciendo no lo hundimos, no lo hundimos porque tenían la misión de apoderarse de todo el tesoro, y no de hundirlo. Pero los estudios de la planimetría que se han realizado hasta el momento, del estudio de lo que queda actualmente del barco, nos muestra solamente 3/4 partes del barco. No tenemos el tercio de proa y podemos ver que hay una fractura real longitudinal sobre el barco. De tal manera que pensamos sí, que el barco sí explotó porque tiene una línea efectivamente en el área de la Santa Bárbara. ¿Qué queda del barco entonces? Hoy ya no hay barco, ciertamente. Lo que tenemos es un sitio arqueológico que es el producto de todos los elementos que durante 300 años fueron... 310, no me rebaje. 310 años, sí señor. Durante este tiempo han caído los elementos que constituían la embarcación y todos los elementos que estaban dentro y fueron cayendo unos sobre otros y hoy en día constituyen un sitio arqueológico que la primera pregunta que hay que resolver es ¿cómo se formó el sitio? ¿Cómo se formó él? Porque lo que fue un barco ahora es un montículo, tanto al exterior del lecho marino como al interior, porque tenemos hasta 2 metros de profundidad bajo el lecho marino. Y hay que entender que lo que queda del barco está a 600 metros de profundidad. A esa profundidad no puede bajar un ser humano. ¿Cómo se va a producir el rescate? Lo que se ha diseñado hasta ahora es un procedimiento arqueológico con metodologías diferenciales de acuerdo a las características del sitio. En el área de proa, en esa parte que digo ausente, vamos a hacer unos reconocimientos, igual que se hace en tierra, para ver si queda alguna parte de la quilla y podamos mirar si hay algo en la estructura. Hay una zona que ha sido en donde se han desplazado objetos que contemporáneamente se han abierto. Ha sido muy bello porque hemos visto cajas que se han abierto en los últimos tiempos, decíamos en los últimos 50 años, que es poco tiempo con respecto al total de lo que lleva hundido, y esas cajas se han abierto y han permitido que se rueden los objetos. Entonces tenemos unas tacitas, tenemos unas jeringas, tenemos varios bienes que han sido desplazados sobre esa pendiente. Pedazos de cañón, porque eran 62 cañones los que llevaban de bronce. Esos de bronce y 40 que habían sido registrados de hierro, que por el momento no hemos tenido, no hemos logrado ver ningún cañón de hierro que hacían parte del lastre. Pero sobre todo vamos a poner después una plataforma sobre la que se mueven 2 rieles y sobre los rieles van a desplazarse robots. Esos robots van a excavar por cuadrículas, tal cual se hace en tierra, y esas cuadrículas van a permitir unidades de excavación que permitan identificar cada uno de los objetos en su posición actual y que permitan reconstruir un modelo completo, de tal manera que se puedan identificar los objetos en todo momento, en dónde estaban y qué papel ocupaban los unos frente a los otros. ¿Cómo se logró llegar hasta este punto? Entiendo que fue con la toma, con sonares y aparatos muy sofisticados de cámaras y demás, de 6.000 fotografías que se comprimieron y ya pudieron dar una idea muy exacta y muy precisa, que realmente cuando uno la puede apreciar, y la hemos ofrecido en las imágenes precisamente de Caracol Internacional, uno se queda asombrado de que eso haya sido posible. Pero ya de eso vamos a hablar a continuación. La fascinante historia y lo que puede llegar a ser, será, con absoluta certeza, más pronto que tarde, la recuperación de esos hallazgos que están en el fondo del mar, a 600 metros de profundidad. ¿Hay alguna discusión en la comunidad científica de las garantías que puede ofrecer el Estado colombiano en una APP, en una asociación público-privada? La licitación se cierra el próximo 25 de mayo, no obstante algunas preocupaciones del procurador Fernando Carrillo, de que si sí estamos preparados tecnológicamente, científicamente, para extraer sin dañar, sin afectar los objetos tan valiosos, aparte de los metales y de los cañones. Sí, se mueven en paralelo 2 lógicas. Por una parte, la lógica administrativa, cuál es el modelo administrativo que debe permitir
la intervención sin que sea un expolio de los bienes y cuál es el modelo que debe seguirse para que tengamos los recursos para hacerlo y por otra parte los recursos tecnológicos y las capacidades técnicas para poder adelantar la intervención. La humanidad sin ninguna duda ha desarrollado los conocimientos para que esto pueda hacerse. Sin embargo, los modelos no han sido eficaces. Colombia durante 3 años ya ha estudiado las distintas formas administrativas de generar un relacionamiento con ese universo técnico. Y entonces hemos estudiado el caso de Mozambique, el caso de Filipinas, el caso de Panamá, los distintos casos que se han dado alrededor de España y de Portugal para generar un procedimiento administrativo que sea eficaz para que tengamos los recursos por una parte y hagamos un procedimiento científico de otra. Entonces, hoy con los recursos, con el modelo que generó Colombia, tenemos hoy la capacidad de contratar las más grandes tecnologías e implementar las metodologías específicas que estamos No hay duda sobre previendo. la calidad científica y técnica, la capacidad de la empresa británica que de momento ha adelantado esta fase previa y que hizo una de las más opcionadas para ganarse la licitación. Sobre todo que lo que tenemos son unos pliegos muy exigentes. Entonces, deben regirse y deben seguir al pie de la letra lo que está en el contrato y lo que se ha puesto en los pliegos. Entonces, de esa manera, tiene la capacidad esa firma inglesa. ha recibido algunos cuestionamientos en algunos sitios o intervenciones que ha hecho. En general han sido cuestionamientos administrativos los que se han hecho, porque por el momento no tenemos ningún cuestionamiento por parte de ninguna instancia con respecto al procedimiento científico, arqueológico, oceanográfico y robótico que se va a desarrollar. Hasta ese momento no hemos tenido cuestionamientos. Han habido cuestionamientos sobre el modo de contratación, la figura de contratación y demás, pero ninguno, los grandes científicos que se han ocupado, lo han visto solo desde una perspectiva legal y administrativa. Supongamos que llegamos, se extiende la plataforma, los 2 rieles, y empiezan a trabajar ¿cuántos robots? Van a trabajar 3 robots, 3 robots, efectivamente, que tienen capacidad de intervenir sobre el sitio, de hacer una recolección de objetos. Primero que todo, un registro, se va a registrar de la misma manera como se hace en tierra, se van a recuperar los objetos, se van a embalar y se van a disponer a uno de los lados y se van a subir hasta el barco. ¿En contenedores? En contenedores específicos que a su vez tienen un gel, ese gel que permite que los objetos no se choquen entre ellos, que no haya fricción, roce, presión entre ellos, ni en el momento del depósito ni en el momento del elevado. Pero además que garanticen que no van a entrar en contacto con la atmósfera en el momento en que sean extraídos del agua y que pasen directamente a procesos de restauración. Porque vale la pena decir, el 100% de los objetos intervenidos va a ser restaurado. Es increíble este enunciado porque esto implica unos trabajos enormes, tanto por la cantidad de gente que va a trabajar. 80 personas en total. Por lo menos 80 personas van a trabajar en este procedimiento y además todos los procedimientos técnicos que deben ser aplicados para que cada una de las cosas, para garantizar que no se destruya ningún objeto. Que no se la roben algunos. No solamente que no destruyan, sino además que no se la roben. Pero adicionalmente yo me imagino que tienen que tomar la Armada colombiana pues unas medidas de protección infinitas para evitar 2 nuevos piratas del siglo XXI. Por supuesto que sí. La Armada colombiana ha jugado un papel muy importante porque además de su rol militar, de protección, de confrontar a los nuevos piratas, como usted señala, pone a disposición los centros de investigación oceanográfica que han jugado un rol muy importante. Hasta ahora nadie ha llegado hasta allá afuera de Nadie ha llegado hasta ese punto, nunca. Nunca. Llegó el barco hace 300 años y estábamos ahora, las instituciones colombianas, llegando y teniendo un relacionamiento con ¿Cuánto tiempo se cree que puede tardar el rescate, la extracción y la puesta? Podría durar hasta 6 meses el procedimiento, pero si llegase a durar más por las necesidades técnicas del sitio, es responsabilidad justamente de quien propone o quien ha puesto los recursos necesarios para que se desarrolle en su totalidad. A ver, esa es una zona donde no hay corrientes marinas, se lo pregunto porque de lo contrario ya hubiera arrastrado realmente lo que quedó. Tenemos a lo largo de la columna de agua, la columna de agua es toda esa masa de agua que está encima del sitio arqueológico. Y en esa columna, que mide más de 600 metros, como usted ha señalado, tenemos 2 corrientes que la atraviesan y eso ha generado que la sedimentación sea muy poca.
tenemos procesos de sedimentación, es decir, las partículas de arena que podrían haber caído. Pensábamos que había una sedimentación más importante porque estamos muy cerca del canal del dique, que es esa desembocadura, una de las bocas del río Magdalena. Pensamos que había una sedimentación más importante, pero como en la columna de agua tenemos dos corrientes, esas corrientes han desplazado los sedimentos y tenemos una sedimentación muy poca, menor a 1 centímetro cada 100 años. Increíble. Es realmente muy poca y por eso logramos ver el sitio realmente sobre el... Hay que ubicarnos, ¿no? Esto ocurrió el 8 de junio de 1708, a muy poca distancia realmente de Cartagena, más cerca a las islas de Barú, o sea, aquí en las goteras, por decirlo de alguna manera. Ya regresamos, interesante, ¿no? Doctor Ernesto Montenegro, ¿cuánto vale la plata de hoy, lo que hay adentro? Es una maravillosa pregunta porque nos lleva a la pregunta de la economía colonial. Tenemos unos datos ciertos y absolutos y es el envío fiscal a la corona es de $500,000 de pesos. $500,000. Eso es lo que se le envía a la corona y lo que está registrado. ¿De la época? Luego, sí, señor. Sí. En la época se le envía al rey $500,000 de pesos. A ese $500,000 se le suman el conjunto de cargas que habían sido embarcadas y que a ojo de buen cubero, ¿no?, de buen marino, hay ocho testimonios que nos señalan entre 4 millones de pesos y 14 millones de pesos. Consideramos que un dato acertado en comparación a lo que lleva el San Joaquín y dentro de una valoración general eran 10 millones de pesos. La cuestión está en saber qué son 10 millones de pesos de la época, ¿no?, a principios del siglo XVIII, transformados a pesos de hoy en día. Hay que saber que más o menos esos 10, ¿qué es un peso? Y un peso, hoy, un peso de la época, es lo que se definió, incluso desde final del siglo XV, como la unidad de medida de la economía colonial. Un peso es un real de plata de 8. Un real de 8 es un peso. ¿Qué es un real de 8? Es una onza de plata. Una onza de plata. Entonces podemos saber que hay 10 millones, que en esa época lo que consideraban es que había 10 millones de onzas de plata. Pero lo que tenemos formidable es que la relación de la época entre plata y oro era de 1:14. Entonces, por un escudo de plata se pagaban 8 reales, por un escudo de oro se pagaban 14 reales de plata. Pero la relación hoy en día es 1:80. Es 1:80. Quiere decir que el contenido que está ahí... Sin hablar del patrimonio cultural y el significado. Efectivamente, pero entonces esa relación económica, esa relación depende de la cantidad de oro y de plata que haya. Pero se sabe cuánto no conocemos cuál es la cantidad que hay del uno y del otro. ¿Cuál es la cantidad del uno y del otro? ¿Aproximadamente cuánto? Entonces, esa cantidad puede variar de manera muy importante. Y hay que decir, hay por supuesto unas cosas que no son despreciables para una persona natural de ninguna manera, pero la economía colonial es muy distinta a la contemporánea. Se llegó a decir que se iba a pagar la deuda externa de los países latinoamericanos, se ha dicho que se le puede dar una casa a cada uno de los colombianos. Más allá de las campañas políticas que se puedan hacer, pues lo que tenemos allí es unos bienes que lejos están de contener, no se podría nunca, 11 millones de monedas de oro, como alguna vez se dijo, porque 11 millones de monedas de oro nunca fueron acuñadas, entre otras cosas. No fueron acuñadas en los 300 años 11 millones de monedas de oro, por lo tanto no las podemos encontrar. El volumen, tenemos unos 200 metros cúbicos de materiales y esos 200 metros cúbicos están contenidos a su vez en cajas. El valor mismo económico de esos varía, va a variar entre si es plata o si es oro, porque podría ser más o menos un enunciado 5 veces de diferencia. Pero equivóquese, de una cifra. Hay, en términos... Se hablaba de 10.000 millones de dólares, a mí me parece que es una locura. 10.000 millones de dólares. Son datos muy exagerados con respecto a lo que pueda tener la carga. El valor de este yacimiento arqueológico es, primero que todo, un valor cultural. Todas las cosas que están ahí contenidas pueden sumar en un universo del valor social mucho más que esa cifra, y la carga misma puede estar valorada seguramente por menos que 10 ¿Cuánto le va a costar al dólares. Estado colombiano? Ni un peso.
Eso lo pone todo quien se gane la licitación. Efectivamente, es una licitación que pone unos términos bastante estrictos con respecto a la inversión económica que se hace. ¿Y entonces qué va a ganar realmente nuestro socio en la APP? Él tiene derecho a una remuneración que está acordada y que es susceptible de mejorar por otros proponentes que participen en el proceso. Y básicamente él va a tener una remuneración de un porcentaje sobre los valores que se encuentren, que no sean patrimonio, sobre eso, y va a tener la posibilidad también de... Pero podría llegar en un máximo ¿hasta cuánto? El estimado pueden llegar a ser alrededor de unos 140 millones de dólares, podría ser en el mejor de los escenarios. Después de una inversión de cuánto que va a costar toda la operación. Debe invertir mínimo 197 mil millones de pesos. Ese es lo mínimo que debe invertir, pero sobre todo se compromete al desarrollo íntegro de todas las actividades. Es decir, todo eso es nuestro, es del Estado colombiano, no se va a compartir con España ni con ningún pretendiente. Todo eso es colombiano, todo eso es colombiano sin duda alguna. Hay suficientes sentencias y jurisprudencia. Por supuesto, toda nuestra legislación está encaminada precisamente a eso, y es claro que eso todo es patrimonio de los colombianos. No es patrimonio de nadie más, sino de los colombianos. Porque nosotros no firmamos la llamada Convención de la UNESCO. Correcto, no somos suscriptores de la Convención de UNESCO como tal. Pero incluso en el tema de lo que usted me pregunta, la remuneración, el tema es tan riesgoso para el originador, sí, que es el contratista, o sería el contratista, cualquiera que él sea, básicamente que incluso ellos corren un riesgo supremo, y es que en un momento determinado el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es quien da la última palabra sobre qué bienes son patrimoniales y cuáles no, puede determinar que todo el yacimiento es patrimonio, y en ese caso la remuneración del originador va a ser cero. Él va a tener solamente la posibilidad de remunerarse con el valor del aprovechamiento económico del museo, es decir, la venta de entradas. Porque se va a hacer un museo para poder exhibir en la ciudad de Cartagena. Y un laboratorio del museo. Realmente es un negocio muy riesgoso, muy riesgoso. Por eso también la expectativa de remuneración también puede ser importante, pero es porque el riesgo también es grandísimo. Bueno, nos quedamos con las ganas y el deseo de saber muchas más cosas. Lamentablemente el tiempo se acabó, pero la historia continúa y seguramente volveremos sobre este particular porque esto se está convirtiendo desde ya en una película de ciencia ficción que se va a hacer realidad. Doctor Montenegro, muy amable, muchas gracias. Doctor Vargas. Muy amable. Muchas gracias, don Darío. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.